Tengo 16 años, hice 5 minutos de clase de guitarra en internet y puedo tocar más canciones que Mozart. Y eso no es porque sea un prodigio de la música ni nada por el estilo. Pero miren esto. Acá voy a tener un track atrás y una serie de canciones que están puestas en orden aleatorio. Y con solo esas cosas voy a poder hacer esto. Libre soy, no puedo ocultarlo más. On fire, this girl is on fire. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. And though my heart is falling too, we could have had it all, rolling in the deep. You watch me breathe until I can't breathe. I'm shaking now, nah, nah. Half of my heart is in a Havana, nah, nah. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Puro chantaje, puro chantaje. De que el amor de música ligera. Let it be, let it be, let it be, oh just let it be. Todas estas canciones se tocan con los mismos 4 acordes: Do, Sol, La menor, Fa. Son una parte muy chiquita de la infinita lista de canciones que nosotros consumimos hoy en día, que son exactamente iguales. Si miran el Top 50 global de Spotify, se van a dar cuenta. Y esto es divertido, es fácil. Pero lo crean o no, no a toda la gente le parece tan copado. Yo charlo, por ejemplo, con mis profesores de música y me dicen, nah, esto es una pavada, es horrible, es todo igual, es todo fácil. Malísimo tocar esto. Y la verdad es que no los culpo, porque si uno estudia y enseña música hace muchísimos años, no sé si le parece tan copado que con 5 minutos de clase de guitarra de internet se pueda llegar al Top 50 global de Spotify. Además, muchas veces me encuentro a mí misma diciendo cosas similares. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos un poquito más inteligentes cada vez que decimos, sí, la cumbia esta es un asco, es un desastre, yo no escucho esto, yo escucho la buena música? Déjenme mostrarles otro ejemplo. Desde hace un par de años, gracias a un proyecto extracurricular que tengo la suerte de armar con una profesora en mi escuela, vengo leyendo varios clásicos de literatura inglesa. Son libros bastante largos, bastante difíciles, son esos libros a los que la gente se suele referir como la buena literatura con mayúscula. Yo empecé a leerlos hace poco. Algunos me re gustaron, me inspiraron un montón, me divirtieron. Otros no tanto, otros la verdad que me resultaron muy aburridos o incluso no los terminé. Pero no por empezar a leer estas cosas nuevas, dejaron de gustarme las otras cosas que yo venía leyendo desde antes. Bestsellers contemporáneos, novelas de amor, de amistad para adolescentes, historietas, incluso fanfiction. Pero es casi como si, porque a mí me gusta Harry Potter, yo fuera una peor lectora. Como si fuera menos merecedora de un lugar en ese círculo de la buena literatura. Porque hay gente que piensa que estos libros que yo les nombré recién, estos que son tal vez más cortos o más fáciles de entender, hay gente que piensa que no son literatura, cuando en realidad son otro tipo de literatura. Son los 4 acordes de la literatura. Y cuando pienso en todo esto, me doy cuenta de que las preguntas tal vez son un poco las mismas. ¿Qué hace al buen arte? ¿El hecho de que algo sea difícil y que solo lo pueda entender una minoría, lo hace inherentemente mejor? Para mí el arte no pasa por ahí.
Porque la verdad es que yo no disfruto de Jane Austen porque usa palabras difíciles o porque sus libros se escribieron hace mucho. Disfruto de Jane Austen porque me hace reír, porque tiene frases hermosas y porque sus ideas son súper originales para la literatura de su época. Y de la misma manera no disfruto de los musicales clásicos de Broadway por la cantidad de acordes que tienen. Los disfruto porque me hacen sentir bien, porque cuando estoy de mal humor los escucho y me ponen contenta. Y si una canción del Top 50 Global de Spotify, Do, Sol, La menor, Fa, me hace sentir igual de bien, ¿no es también buena música? Si los Juegos del Hambre me hace reír y llorar y cuestionar mi realidad de la misma manera que Shakespeare, ¿no es también buena literatura? Yo creo que el buen arte es el que sirve para establecer conexiones entre las personas, el que nos muestra que tal vez no somos tan diferentes como pensábamos, porque todos sentimos las mismas cosas. Y si el arte es cada vez más democrático, y si lo podemos disfrutar cada vez más personas sin importar de dónde venimos o cuál es nuestro nivel de educación, entonces hay cada vez más gente que está más cerca. Y yo no veo cómo eso puede ser algo malo. Dicho aún más simple, me parece que a todos nos conviene vivir en un mundo donde mucha gente sepa tocar la guitarra. Sobre todo ahora que ponemos siempre tanto énfasis en lo que nos separa, me parece que está buenísimo que haya muchos chicos de 16 años que vieron un video de YouTube y ahora saben tocar. Porque cuando uno está sentado alrededor de un fogón en un campamento, o en el patio de la escuela con amigos en alguna hora libre, o incluso en un momento feo donde necesitamos que algo nos ponga de buen humor, cuantos más seamos los que podemos ponernos a cantar juntos, abrazados, mejor. Yo creo que si para algo nos sirve el arte, es para eso. Muchas gracias.